Reciban un cordial saludo, apreciados compañeros. El día de hoy espero cumplir con el reto número 12 de la semana 13 sobre el abordaje de un documental de Deus Well. En este caso se llama La inteligencia y la búsqueda de la inmortalidad. ¿Podemos vencer a la muerte? Como un grandísimo interrogante sobre el abordaje que vamos a presentar ante todos los aspectos que han impactado en el tema de la adaptación de la inteligencia artificial en el mundo de la ciencia y en la incursión en la vida humana. Bueno, como resumen y análisis, presento cómo este documental habla sobre la fusión del ser humano con las máquinas, cómo es la recopilación de un archivo mental que se instaura en una inteligencia artificial como prototipo, como en un avatar para generar una interacción y como un recuerdo o una construcción a base de datos e información que se le incluyen a ya sea un robot, en este caso era un avatar. Entonces, el documental trata sobre cómo puede prevalecer la vida de un ser humano en una máquina o en una inteligencia artificial apoyado de la misma, cómo podemos inmortalizar nuestro conocimiento, nuestra vida y de pronto verlo de una manera en la que por lo menos en el ámbito familiar, cuando perdemos a un familiar, ¿cómo es ese dolor, ese duelo, esa partida de perder a esa persona? ¿Cómo podemos trascender este duelo mediante la visualización de la persona con, digamos que no su, no su existir como tal, sino como sus recuerdos a través de una máquina, ¿cierto? Entonces, este documental nos habla sobre la rutina y la vida humana, cómo se desarrollan en conexión con la red y la tecnología constantemente. Fue eh, el tema de la inmortalidad del ser humano es algo muy debatido. Algunos visionarios, escritores y teóricos como Nick Bostrom, Hiroshi Ichiguro, Douglas Rushkoff y Deepak Chopra debaten estos temas, discuten y ponen eh, a conocimiento pleno sus opiniones, cuestionan cómo podría ser la humanidad, cómo podría seguir esa evolución sin la necesidad de un cuerpo biológico, pero que aún así esa esencia humana, esos sentimientos, esa expresividad eh, tan innata al ser humano, ya sea por el tema emocional, por el tema eh, específico que es el pensamiento crítico del ser humano, la reacción del ser humano y esa capacidad para interactuar y desarrollar sin número de pensamientos en un solo instante y sin número de conexiones neuronales que, como en el mismo documental nos daban a conocer, la ciencia ha sido tan avanzada y todo, pero aún así no ha podido descubrir e investigar a profundidad todas las conexiones neuronales que tiene el cerebro, cómo el ser humano puede tener tantas habilidades, tantas conexiones en su red neuronal, cómo el cerebro puede generar tantas habilidades y capacidades, ya sea en el tema de pensamiento, de movilidad, de
conectividad entre otras personas y esas conexiones que generan esa inteligencia emocional y esa sabiduría humana que quizás por más que queramos que una máquina sea o nos quiera inmortalizar, no podremos tener esa esencia humana que es el sentir, el generar como esa afectividad, esas emociones y ese impacto en la otra persona, que como bien lo describen en el video, a pesar de que se tenga todo este registro emocional, este registro de mental de los recuerdos y vivencias y experiencias que se han adquirido a través de nuestra vida, por más de que se tenga esto en una máquina o en un avatar o en un robot, no se podrá generar ese sentimiento, o sea, la persona que está interactuando con este robot o con este avatar no puede percibir de que realmente el, esta inteligencia artificial genere una emoción innata como la tenemos nosotras las personas. Pues decir, ellos debaten sobre el sentimiento y el alma como tal que todos tenemos como seres humanos, ¿cierto? Entonces, muchos líderes mundiales y muchas religiones y eh, digamos que las creencias entre diferentes eh, personas han generado este debate y esta confusión sobre qué tanto nos puede llegar a suplir o a generar esa conectividad una inteligencia artificial con la persona, ¿cierto? Eh, los líderes mundiales hasta donde llegará preguntan y les preocupa también hasta dónde llegará esa implementación y el impacto como tal que puede tener la inteligencia artificial, por el simple hecho de que nosotros mismos podemos crear un arma de doble filo. Bueno, en cuanto a... Voy a hablar un poco de esos océanos azules para luego interactuar como, describir como el cuadro de mando integral y o el, cómo puede generarse en estos océanos azules y con cuáles variables diferenciadoras que fueron como que las más relevantes en el documental, ¿cierto? Entonces, en cuanto a los océanos azules, yo pude evidenciar que cada vez la robótica tiene un campo mucho más específico, pero a la vez amplificado, ¿cierto? En este caso, buscaban prevalecer la inmortalidad humana, buscaban crear nuevas ideas de cómo hacer del ser humano algo que quedara eh, y que prevaleciera en la historia, ¿cierto? Entonces, este océano azul trae grandes análisis y debates. En cuanto también analizábamos lo que era el uso ético de la tecnología para prolongar la vida, cómo influye la ética en la tecnología. Eh, Aquí también podríamos analizar cómo influían las religiones, las perspectivas del ser humano y todos los ámbitos o los campos que una persona puede llegar a vivir, a vivenciar o a experimentar a través de su vida y que eh, qué tan delicado puede ser el generar estos archivos mentales en una máquina, puesto que también los seres humanos tenemos secretos, tenemos cosas buenas y cosas malas
tenemos errores que no deberíamos repetir, tenemos experiencias y vivencias que realmente quizás no queremos repetir o no queremos demostrar al mundo, y que todo esto podría también ocasionar cierto nivel de conflicto en una sociedad. Bueno, la inteligencia artificial, ¿cómo se puede implementar en el tema de la medicina? ¿Cómo, por lo menos en el caso tal, en el cáncer, en enfermedades tan complejas como el Alzheimer, como el Parkinson, que ya todos estos procesos de inteligencia artificial ya han generado un avance significativo, puesto que ya solamente con ingresar un sinnúmero de datos y de información, la misma inteligencia ya me puede estar derivando un diagnóstico sobre qué enfermedad tiene, ya sea por un rayos X, por una simple codificación del cuerpo humano, o una cantidad de formas que en la actualidad ya pueden prevalecer en el tiempo, y que pueden diagnosticar qué enfermedad tiene. Entonces, asimismo, creo yo que hay un océano azul muy complejo y muy importante, que es en el tema de la medicina, cómo esa inteligencia artificial nos puede impactar de forma positiva, para encontrar, no sé, tratamientos eficaces, temas de, digamos, un diagnóstico a tiempo, un avance en descubrir realmente cuáles serían esos tratamientos eficientes para el manejo de un cáncer, para el manejo de una enfermedad diagnosticada como huérfana, para el manejo de una enfermedad delicada como el Alzheimer. Y como también en este caso, como lo hacían ver también en este océano azul, que implementaron como la biotecnología, buscaba que nuestros recuerdos y nuestras experiencias prevalecieran. En el caso tal de el fallecimiento de prematuro de un familiar, como quisiéramos tenerlo aún así. Entonces, quizás eso es como un arma de doble filo por lo del tema de superar un duelo, o quizás tener un apego emocional mucho más fuerte y no querer dejar partir a la persona. Entonces, como todos estos avances de biotecnología, de esta robótica de interacción con la inteligencia artificial, cómo nos están generando unos campos que están fuera de lo competitivo, unos en los que se incursiona y se genera una innovación y una creatividad innatamente del ser humano, porque es que a la hora del té, el ser humano es el que está generando toda esta creación, toda esta evolución y toda esta ciencia, que es un avance que, a mi consideración, creo que ninguna inteligencia artificial podrá reemplazar esa creatividad, esa innovación constante de nuestros cerebros. El cultivar organoides cerebrales con células madre para conectar neuronas en robots y permitir que estas mismas generen movimientos, generen reacciones. Entonces, ¿cómo estos avances de esas redes neuronales iban eh, generando ciertos impactos en estos robots para generar avances y aumentar el nivel científico en estos mismos descubrimientos como tal, y en nuestras mismas creaciones como tal? Entonces también acá estaba el Océano Azul, que es la fábrica de androides, como ya en Japón se están implementando esa cantidad de androides en los que está el funcionamiento tanto en movimientos como en el sistema intelectual,
de pensamiento o de inteligencia artificial que genera un androide muy similar y muy, eh, digamos que muy comparativo con el del ser humano, pero que a la hora del té podemos evidenciar que realmente esta máquina no está generando un, no siento, o sea, que se pueda, como decían en muchas ocasiones, simplemente esta máquina se desconecta y ya pierde todo sentir y todo funcionamiento, ¿cierto? Mientras que el ser humano, entre comillas, no tenemos una desconexión neuronal. Bueno, en cuanto a las variables diferenciadoras que se pudieron destacar, era la perpetuidad y transferencia del conocimiento. Cómo gracias a estos androides o gracias a esta creación de robots en los que se busca mediante el avatar o robot crear ese archivo mental, cómo se busca transferir el conocimiento, perpetuarlo como para las personas que quieren continuar con su familiar, el recordar y el prevalecer una vivencia, una experiencia y traerla como a fin en una conversación, ¿cierto? También una variable diferenciadora era la eternidad aumentada, la plataforma digital con versión humana, en la cual se buscaba resaltar los avances tecnológicos y de igual manera el potencial, describir muy bien el potencial que tiene el cerebro humano y que no se podía como tal llegar a un punto de igualación porque cada día o cada vez la parte científica descubre mucho más sobre el mismo. El clon de inteligencia artificial con datos explícitos, cómo podía reaccionar, cómo podía dar unas respuestas específicas según lo que ya se le ha ingresado en el sistema, o sea, los datos o la información que ha consumido sus algoritmos y cómo sus algoritmos van generando una fluencia en el conocimiento, mientras que tú le preguntas a un clon de inteligencia artificial cómo este te da una respuesta veraz, una respuesta innata a la vivencia quizás que tú le estás preguntando, a la experiencia o al recuerdo según lo que tú le estés preguntando, cómo él tenía esa manera de darte la respuesta, ¿cierto? El codificar información y fabricar recuerdos como el cerebro lo hace con experiencias vividas, ¿cierto? Entonces acá también analizábamos una variable diferenciadora que era cómo este cerebro humano puede replicar y a la vez como conectar muchísimas ideas en un solo momento, en un solo instante, recordar y quizás reflexionar sobre las mismas y debatir sobre cuáles serían eh, sus cosas buenas y sus cosas malas o sus cosas por mejorar. En cuanto a el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard, ya podemos tener como un énfasis en este caso, en la fábrica de androides o de esa creación de robots con los recuerdos y las vivencias del ser humano, cómo se podría generar como un potencial en el mismo, en estas mismas fábricas. Entonces, creía yo o digamos que yo resalto en cuanto al aprendizaje, la formación, el crecimiento y el desarrollo que el número de nuevos clientes puede aumentar significativamente el avance de las mismas empresas, ¿cierto? Como, eh, digámoslo así, experimentar
con diferentes edades, ya sean niños, sea adultos y diferentes estratificaciones. Creo yo que el probar esos diferentes sectores y segmentos en un mercado de inteligencia artificial trae mucha información para uno clasificar y para uno analizar sobre el mismo ser humano, cómo interactúa y cómo reacciona en diferentes ámbitos y mediante diferentes experiencias. La capacitación continua del personal en cuanto a que es muy importante en una entidad o en una empresa el que en este caso que ya estamos avanzando tanto con el tema de la tecnología y la inteligencia artificial, el capacitarlo sobre la misma, sobre el funcionamiento y sobre cómo puedo yo aumentar significativamente su conocimiento gracias a una capacitación o a una enseñanza e instrucción sobre la misma. Los cambios en metodologías o métodos de trabajo. Creo yo que es fundamental en una entidad el estar continuamente mejorando las metodologías de trabajo, los métodos de aprendizaje, los métodos de generar como tal un proceso interno, una actividad, cómo buscar siempre esa, mediante unos cambios significativos, una mejora continua dentro de la organización. En cuanto a la valoración de iniciativas o de ideas de negocio, creo yo que es muy importante que gracias a esas capacitaciones le demos como ese plus a nuestro cliente interno, es decir, a nuestro empleado, esa participación sobre qué idea puede mejorar o cómo puedo implementar dentro de mi misma organización una idea nueva, innovadora, una, una idea totalmente creativa en la cual yo pueda aumentar mi rentabilidad, aumentar mi visión y mi misión empresarial, ¿cierto? En cuanto a la optimización de las habilidades blandas y duras, a nivel organizacional es fundamental, debido a que no solo nos podemos enfatizar solo en el recurso humano, cómo yo optimizo esas habilidades, sino también a nivel estructura organizacional completa. Porque creo yo que si nosotros como directivos, como gerentes, optimizamos nuestras propias habilidades blandas y duras, podemos replicar esta información a nuestros subalternos. Entonces, en el caso tal del tema de la inteligencia artificial, es fundamental debido a que como hay un constante cambio, entonces cómo nos adaptamos, cómo somos resilientes, cómo tenemos esa capacidad de liderar y ser eficientes al momento de tomar un autoaprendizaje, al momento de tener un nuevo conocimiento en el manejo de una máquina, en el manejo de una inteligencia artificial, y cómo coger estas mismas herramientas del sistema de la inteligencia artificial como un potencial a mejorar a los procesos internos de mi organización. ¿Cómo potencializo estas herramientas con las 3 E, que son eficiencia, eficacia y efectividad? ¿Cómo tengo esa capacidad de optimizar todos mis procesos? ¿Cómo yo me puedo ir capacitando y generando este desarrollo, este crecimiento a nivel organizacional? En el tema de incrementar la participación del recurso humano es darle esa voz, esa opinión y por lo mismo podemos generar esa motivación y esas ideas, esa lluvia de ideas que optimicen la proactividad y la productividad de mi recurso humano y a su vez el crecimiento del mismo a nivel cognitivo, a nivel integral, profesional y
a nivel laboral. En cuanto a los procesos internos, creo yo que en la industria de la tecnología y de la inteligencia artificial es fundamental la calidad del producto o servicio brindado, puesto que en cuanto a la parte robótica, cómo nosotros vamos aumentando y mejorando continuamente ese software, ese hardware, y cómo el servicio, digamos en este caso con los avatars, cómo digamos la organización se tiene como esa empatía con la persona a la que le está brindando el servicio, cómo le capta todas sus ideas, todas esas informaciones, toda esa información, todos esos datos, y cómo se tiene esa empatía con el generador de la información, ¿cierto? El impulsar la tecnología en los procesos, cómo se va avanzando gracias a esta tecnología, gracias a estos sistemas de inteligencia artificial, cómo los vamos adaptando en cada uno de los procesos a nivel organizacional, la eficiencia en producción sobre los procesos y sobre el servicio, cómo esa eficiencia de disminución de tiempos, de aumento en la capacidad organizacional, disminución de los costos y sin número de procesos, cómo los puedo yo eh, generar un potencial, una optimización en los mismos, minimizar tiempos de salida y generando una eficacia en la entrega del producto o servicio. En cuanto al incremento de la capacidad instalada, cómo las empresas, ya sea productivas o en cuanto a la parte de servicio, cómo puedo brindar esto óptimamente, esa capacidad instalada, esa productividad en cuanto a la efectividad y esa reducción de fallas, de errores en la producción, en la distribución, en la comercialización en el servicio postventa, cómo puedo minimizar todas esas falencias que tiene la organización en cada uno de sus procesos internos y cómo yo tengo la efectividad del manejo de mi recurso humano y de mi recurso físico. En cuanto a los clientes, es primordial la reducción de tiempos de espera del mismo sobre la entrega, en este caso, digamos, en la creación de un robot según las necesidades de la empresa, de la organización que me está pidiendo el robot, que sigan los algoritmos adecuados bajo las necesidades específicas de del cliente que necesita este robot. Cómo nosotros lo estamos acoplando a las necesidades que la empresa me solicita, cómo yo estoy programando esos software para que minimice los tiempos de entrega de estos mismos, ¿cierto? La mejora en la retención de los clientes, cómo está ese nivel de satisfacción del cliente para yo poder generar una fidelización de los clientes o de los prospectos de clientes, cómo yo estoy generando esa captación y cómo estoy generando eh, ese nivel de satisfacción y de efectividad sobre mi cliente, cómo estoy cumpliendo sus expectativas, sus intereses y sus gustos, si de verdad me estoy acoplando a sus necesidades o simplemente las estoy volviendo irrelevantes bajo el objetivo de la empresa. Creo yo que el cliente es lo más fundamental para el mejoramiento y la sostenibilidad empresarial, entonces creo que es fundamental el tenerlo satisfecho, el tenerlo eh, confort bajo eh, la entrega de un buen servicio, de un buen producto de alta calidad, puesto que este mismo se genera como un voz a voz y me genera a mí una fidelización de la marca
un posicionamiento en el mercado. Y al igual también es aquí donde trae a colación lo que es la percepción del precio, la calidad y ese mismo servicio postventa. Entonces, en cuanto a cada uno de estos KPI, interactúa fundamentalmente el índice de PQRs, puesto que debo tener en cuenta cómo estoy generando esa captación de información de datos que gracias a esas PQRs estoy recopilando en cuanto a las peticiones que mi cliente me está generando, las quejas por insatisfacción de sus necesidades o insatisfacción del nivel de digamos, de expectativas no cumplidas o de bajo nivel en la calidad del servicio o de la entrega del producto o digamos, bueno, sin número de factores que pueden afectar la relación o el vínculo entre cliente y empresa. Cómo están generando esas respuestas sobre las mismas PQRs es fundamental para que se tenga ese cliente como adherido a la marca o adherido al sistema organizacional. Siempre creo que se debe generar una planeación estratégica para el mejoramiento en la satisfacción del cliente. En cuanto a aspectos financieros, ya podemos generar lo que es el margen de utilidades sobre el mismo sistema tecnológico, ya que cada día avanza mucho más. El EBITDA, en cuanto al EBITDA, creo yo que ya que la utilidad antes de intereses de impuestos, de depreciación y amortización, creo que es fundamental para una organización, ya que es el beneficio bruto de la explotación calculado antes de deducir esos gastos financieros. El EBITDA busca siempre como mostrar ese beneficio al restar todos esos intereses que tiene una organización al pagar la deuda que contrae, los impuestos propios del negocio y las depreciaciones por, ya sea por el deterioro de todas las maquinarias o activos que tiene, y las amortizaciones realizadas para obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio, de su actividad económica. Eh, Gracias a la EBITDA, también nosotros podemos proporcionar un mejor indicador de ese flujo de efectivo disponible en la organización. Gracias a este mismo podemos hacer como una comparación en el desempeño financiero dentro de la misma industria o dentro del mismo sector industrial de la tecnología, de la inteligencia artificial. Eh, Debemos tener en cuenta que el EBITDA tiene en cuenta los ingresos o las ventas netas, reduce o resta los costos directos de los bienes vendidos o de los aprovisionamientos para dar un margen bruto. Y a este margen bruto le restamos todo lo que son los gastos generales, tanto del personal como de la administración, para dar como tal el resultado de nuestro EBITDA o nuestra utilidad antes de todos esos intereses, ¿cierto? También tenemos en cuenta todo lo que es el EBIT, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, o también nombrado como BAI, que tiene como referente el beneficio antes de intereses y antes de impuestos, que evalúa el rendimiento tanto operativo de una organización antes de considerar esos efectos de los intereses y esos impuestos tributarios que tiene la organización y sin tener en cuenta esa estructura financiera como tal. Este EBITDA siempre resta los gastos operativos de los ingresos totales
y busca como tal tener en cuenta los gastos operativos. eh, digamos, debemos tener en cuenta que los gastos operativos no incluyen los costos de producción, ni los salarios, ni los alquileres, ni la publicidad, entre otras, ¿cierto? El EBIT siempre excluye estos gastos financieros y también estos gastos financieros que pueden ser tanto los intereses como la deuda por intereses o por impuestos. Este EBIT se utiliza para evaluar la capacidad y la eficiencia de una empresa para generar ingresos y controlar en especial los costes operativos. En cuanto al cash flow, en cuanto a la eficiencia en control de gastos, también creo que es fundamental para reducir de manera eficiente los gastos operativos, los gastos financieros, los gastos administrativos y de tal manera mejorar la productividad y la objetividad de la organización. En cuanto al cash flow, el flujo de caja, creo yo que es fundamental para mejorar también todo lo que es la eficiencia en la organización. Ese flujo de efectivo suficiente para efectuar todo el plan de acción o de esa planeación estratégica para lograr esa misión empresarial y ese objetivo organizacional. En cuanto al aumento de los ingresos en el ámbito tecnológico, las ventas, el brindar ese servicio, creo que es fundamental el considerar el tema del aumento de los ingresos, de prevalecer siempre ese incremento de las ventas de forma óptima. Y en cuanto al ROE y al ROA, creo yo que en cuanto al ROE, que es el retorno sobre el patrimonio, el cual busca como tal mostrar siempre la rentabilidad obtenida por los inversores de una compañía en cierto periodo, es fundamental porque mide la rentabilidad financiera sobre los recursos propios de la misma y tiene como tal en discriminación lo que es el beneficio dividido, beneficio neto dividido sobre sus recursos o fondos propios, es decir, la utilidad neta dividida sobre su patrimonio para generar como tal el resultado de ese retorno sobre el patrimonio. El ROE busca determinar la capacidad que tiene una empresa para generar ese valor por sus acciones, para sus accionistas como tal y sus inversores. En cuanto al ROA, que es el retorno sobre los activos, es fundamental debido a que este indicador o este KPI busca siempre como mostrar esa rentabilidad de la compañía, tener en cuenta la base total de sus activos para determinar la rentabilidad económica que relaciona el beneficio obtenido por la organización eh, mm, con sus activos, de acuerdo a sus activos en el periodo, ¿cierto? Este ROA se halla mediante el beneficio operativo dividido sobre los activos totales para dar como tal el resultado del retorno sobre los activos, el cual mide la capacidad que tienen los activos de una organización para generar el valor por sí mismo y convertir esos activos en un capital neto. Creo yo que sería como fundamental tener en cuenta que la diferencia que tenemos entre el ROE y el ROA es el efecto de apalancamiento que puede generar dentro de una organización. Si el ROE es superior al ROA, hay un apalancamiento que es positivo, el cual genera un interés de endeudarse desde una perspectiva de rentabilidad financiera, pues el endeudamiento genera un beneficio a los propietarios
y tiene ese efecto positivo en el tema de rentabilidad. Mientras que si el ROE es igual al ROA, no genera un efecto de apalancamiento y por lo mismo este viene siendo nulo, lo cual implica que la totalidad de los activos se ha financiado netamente con los recursos propios o con los fondos propios sin recurrir o sin necesitar realmente de una deuda. Y por último, así como dato importante, si el ROE es inferior al ROA, este genera un apalancamiento que es muy negativo, puesto que no hay interés sobre generar una deuda. Eh, en el tema financiero genera un endeudamiento perjudicial para los propietarios. Entonces, espero haya sido como muy explícita y abarcado como tal toda la temática de, del reto número 12. Les agradezco mucho su atención, espero haya sido muy clara. Hasta luego.